Buen día. Bueno, el día de hoy nos reunimos acá para tratar el tema de lo que es la ley de violencia vicaria que está siendo en este momento discutida en el Congreso de la República. Estamos haciendo transmisión en vivo también por YouTube en el canal de la Fundación Padres por Siempre. Nos acompaña, pero aparentemente todavía tiene algunos inconvenientes de comunicación, el reconocido psicólogo Roberto Sicar León. También más adelante el abogado Fabio Sánchez también va a acompañarnos. Entonces, en el día de hoy tenemos conocimiento que uno de los proyectos de ley que están llevando a cabo en el Congreso tiene que ver con el concepto de violencia vicaria, que está muy, de acuerdo a nuestro punto de vista, relacionado también con algunas de las cosas que hemos venido nosotros, digamos, trabajando, ¿cierto? Que es la alienación, la instrumentalización, el síndrome de alienación, el envenenamiento, o como lo queramos llamar. Para esta oportunidad, entonces, el papá, digamos, dentro de nuestra organización que más ha estado trabajando por ahora este tema es Pedro Pablo Menéndez Pla, que estuvo y participó dentro del Congreso en el debate que se hizo hace pocos días. Entonces le vamos a dar la palabra en este momento a Pedro Pablo para que por favor nos comente y nos haga una exposición de motivos, cuál es diría yo, la importancia y la trascendencia de que no nos quedemos, digamos, prácticamente como espectadores, sino que también hagamos oír nuestra voz como organizaciones, como padres amantes de sus hijos, también para que haya equidad e igualdad en el contexto de familias separadas. Pedro Pablo, por favor. El micrófono no se escucha, Pedro Pablo. Sí. Ahora sí. Buenos días a todos los asistentes. Quiero explicar primero un poquito el concepto de violencia vicaria, que básicamente es cuando yo quiero dañar a mi pareja o mi expareja, pero en vez de agredirlo directamente, agredo sobre todo a los hijos o a algún pariente o al gato o al carro, o como hace don Ramón Valdés, que cuando lo insulta y lo abofetea a doña Florinda, que se quita el gorro y brinca sobre el gorro. Se está vicarizando no a la persona odiada, sino a alguien que ama esa persona odiada. La violencia vicaria, lo grave de esta ley es que presentan la violencia vicaria como parte de la violencia de género. Es decir, de acuerdo a esa tesis, la única posibilidad de que haya violencia vicaria es que la ejerza el hombre contra la mujer y no al revés. La forma más abyecta, ruin y falaz de violencia vicaria es matar a un niño para vengarse de la contraparte. Ellos ponen el caso del señor que en Melgar se llevó a su niño y lo asfixió con mensajes de odio a la mamá. Inclusive el Senado quieren llamar a esa ley con el nombre de ese muchachito. Sin embargo, es absolutamente falso que la violencia vicaria sea un tema que solamente la ejercen los hombres contra las mujeres. De hecho, la violencia vicaria durante mucho tiempo se llamó síndrome de Medea, en honor a la tragedia griega, en donde Medea, por celos con Jasón, mata a sus dos hijos. En Colombia están casos como el de un caso en Puerto Boyacá en el 2018, de una señora Irene Ariaca Gañán, creo, que degüella a su hijo de 4 años enfrente de otro niño de 8 años, mientras grita venganza hacia el padre. Y hay feminicidios muy grandes. Los datos estadísticos sobre infanticidios en España y en varias partes del mundo parece que las mujeres ejercen más infanticidios que los hombres, un poquito más. Los datos de violencia en castigos violentos contra los hijos en Colombia, las pocas estadísticas que hay, como la de Profamilia 2015, muestra que son muy parejos, papá y mamá haciendo castigos indebidos a los hijos, pero la mamá hace más castigos psicológicos sobre los niños. La violencia vicaria se ejerce más sobre niños varones, 58% en Estados Unidos se encontraron. Entonces hay más víctimas masculinas de filicidios y de filicidios vicarios.
Castigos violentos son muy parejos, las madres tienden a hacer más castigos violentos, más castigos psicológicos que físicos. Los niños, sobre todo menores de 9 años, reciben más castigos físicos que las niñas en Colombia, y el padre agresor está muy parejo entre hombres y mujeres. Entonces, por ningún lado hay un sustento de que la violencia vicaria sea un tema de género que la ejercen solamente los hombres contra las mujeres. La ley, en términos legales, se salta los límites del artículo 13 de la Constitución de Igualdad de la Ley, se salta el artículo 4 de la ley CEDAW, que es la ley que quita toda discriminación contra la mujer. El artículo 4 pone un límite a las normas de discriminación positiva hacia la mujer, se las salta. Lo mismo los dos tratados internacionales sobre violencia contra la mujer, el de Belém do Pará y el de Naciones Unidas, ambos en el artículo creo que 3 y 4F tienen cláusulas de no se debe proteger a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. Se lo saltan todo. O sea, se lo saltan por todos lados. En este momento la redacción de la ley lo único que quiere es posicionar el tema de violencia vicaria, pero en la exposición de motivos aparece realmente lo que quieren hacer. Primero, desprotegen totalmente a los niños. Por ejemplo, los niños víctimas de madres agresoras quedan 100% desprotegidos de esta ley. Es decir, los hijos de Blanca Irene Araíca Gañán, de Puerto Boyacá, quedan desprotegidos. Estas agresoras, por ejemplo, esta señora daba alertas tempranas. Lo mismo que Medea, también anunció a varias personas que iba a cometer ese delito. Entonces, el ICBF, cuando hay alertas tempranas dadas por una mujer, no hago nada porque es una mujer, pero cuando hay alertas tempranas por el hombre, sí tengo que hacer algo. La Defensoría de la Mujer de Manizales, en el caso de Puerto Boyacá, pidió la rebaja de pena. Semejante crimen tan horrendo delante de un hijo, pidió rebaja de pena y la lograron. Entonces, vemos pero ¿a qué van? O sea, realmente la ley no protege habla un poco de los niños, pero no quiere proteger a la mujer, no a los niños que son la víctima principal. Y esto fue muy sensible, este argumento, para el ICBF. El ICBF dijo, yo no puedo aceptar una ley que desproteja a los niños simplemente por el sexo del progenitor agredido. En la letra menuda de la exposición de motivos citan un punto que es importante, y es a qué van, ¿no? Un poco cuál es esa, digamos, la forma más ruin de violencia vicaria es asesinar al niño, pero ¿cuáles son las otras formas? ¿Qué es lo que van detrás? Voy a leer las frases que ponen ahí. Amenazas de llevarse a los niños y niñas, quitarles la custodia o incluso matarlos. Una reacción absolutamente infame que asocia el legítimo derecho de los hombres a querer la custodia de sus hijos o la custodia compartida, lo asocian al infanticidio. O sea, quieren criminalizar la aspiración legítima de un hombre a tener la custodia. El segundo, aprovechar la presencia de los hijos. Bueno, todo está redactado en términos de la mujer, ¿no? La mujer tiene la custodia, el hombre es visitante, ¿no? Ese es el escenario que pone. Aprovechar la presencia de los hijos e hijas en régimen de visitas para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla o amenazarla. Eso es alienación parental. Interrumpir los tratamientos médicos o farmacológicos de los niños y niñas. Los hombres tenemos la tendencia a cuidar un poco menos nuestra salud y a veces cuando estamos con la custodia temporal o en visita con los niños, de pronto no somos tan juiciosos dándole algún medicamento, entonces nos criminalizarían por eso. Y el cuarto punto que aparece aquí otra vez, ustedes lo conocen, que es utilizar los momentos del régimen de visitas para inventarse información dolorosa acerca de las hijas o los hijos o no darle información, está mal redactado, la ausencia de información durante esos días a la mamá. Todo eso son las banderas, cuando lo ponemos en el rol del papá visitante, todos esos son los dolores que tiene la Fundación Padres por Siempre, desde hace 16 años. Es decir, están
criminalizando al papá en régimen de visita que ejecute alguno de los actos por los cuales la Fundación Padres por Siempre lleva trabajando 16 años. Y solo será un crimen cuando el papá lo ejerza sobre la mamá, pero no cuando la mamá lo ejerza sobre el papá. Esa es la ley que quieren sacar ahora en el Congreso. En este momento nosotros hemos identificado 25 discriminaciones al hombre en la justicia de familia que hacen que la justicia esté totalmente parcializada. Tenemos, primero, una ciencia embrista en donde solamente se ponen datos de la violencia del hombre contra la mujer y rara vez hay estudios en donde sean información bidireccional. Los datos de información bidireccional, como la encuesta de demografía y salud de Profamilia 2015, aparece que en este momento hay más o menos el 40% de la violencia de pareja la sufren los hombres. Las denuncias son reales, son el 15%. El otro 25% se explica en vergüenza de denunciar, en que los hombres tienen noticia de la parcialización total del sistema judicial, y hay un tercer elemento que es más psicológico, que es, se llama, yo soy arquitecto, no soy psicólogo, pero hay un concepto de psicología que se llama impotencia aprendida o indefensión aprendida, y es básicamente, tiene un mantra que es: una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces hay una tendencia natural a los hombres a no denunciar a las mujeres, a no agredir a las mujeres, a hacer como don Ramón Valdés, que cuando una mujer lo agrede, lo insulta, le pone una falsa denuncia, se quita, no hace nada, se quita el gorrito, brinca sobre el gorrito, picariza el gorrito y sale. Hay un elemento aquí adicional muy importante, que ya lo mencioné, que es la desprotección de los niños, pero también hay un elemento muy importante acá, y es: se está incitando al odio al varón de forma indirecta. Es una promoción pública de la misandría. Al decir que solo los hombres pueden ejercer violencia vicaria, se está insultando a todos y cada uno de los hombres. Se está discriminando. Hay un delito que se llama hostigamiento moral en Colombia, hay un delito que se llama discriminación en Colombia, y ese hostigamiento, y Naciones Unidas tiene un protocolo para lo que llama discursos de odio. Yo le llamo discurso de odio al macho. El protocolo implica, 1, trato peyorativo. Aquí nos están tratando a los hombres como el único delincuente posible. Eso es hostigamiento moral al hombre, al decir que los hombres somos los únicos malvados, los únicos que agredimos a las mujeres. Es hostigamiento moral. Se cumple el primer requisito. Ese hostigamiento moral debe incitarse a 2 cosas. Una, la discriminación. La ley de violencia vicaria, la 1257, discriminan al hombre con iguales penurias. La única posibilidad de tener leyes que discriminen al hombre de acuerdo al CEDAW en el artículo 4 son las que tienen que ver con parto, lactancia y embarazo. Porque el resto de asuntos de violencia, aunque sea un mínimo de hombres, la padecen. Y esos hombres no pueden quedar por fuera de la protección estatal. Entonces, ¿hay una discriminación? Sí. Y el tercer punto que pide para que haya un protocolo es promover la violencia. En este caso, más que promover la violencia, lo que se hace es cubrir con un manto de impunidad a las mujeres agresivas. En este momento la cosa es brutal cuando uno tiene que enfrentar la justicia de familia. O sea, tenemos una ciencia embrista que solamente habla de los hombres, tenemos leyes embristas que protegen a la mujer violenta y agresora, tenemos todo el sistema de formación de personal en las comisarías de familia, no sé qué. Por ejemplo, la cartilla de género del Ministerio de Justicia invisibiliza a los hombres víctimas y a las mujeres agresivas en violencia de género. Los invisibiliza 100% y también tiene un trato absolutamente peyorativo hacia el varón, el que únicamente puede asumir el rol de agresor. Adicionalmente, todo el presupuesto público de 28,000 millones de pesos que se gasta Claudia López en violencia intrafamiliar, el 100% va a proteger a la mujer. 0% para el 15% de hombres denunciantes o el 40% de hombres que deberían estar denunciando.
Esa es la realidad que tenemos ahora, una discriminación brutal. Además, si uno pone una queja en la personería de Bogotá, va a la personería de la familia, que tiene de 9 funciones, 6 la obligan a privilegiar a la mujer antes de saber si es la villana o la víctima. Lo mismo pasa en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo. O sea, y estamos absolutamente discriminados y marginalizados los hombres víctimas de mujeres agresoras. Entonces, si quisiera alguien aplicar el artículo 13 de la Constitución, que dice que Bueno, los grupos marginados sí, o pero Pablo, digamos que muy interesante eh, pero dejo sí, acá. yo creería, Pedro Pablo, que estos primeros 15 minutos nos has dado, digamos, un abrebocas acerca de lo que es la ley de violencia de género, de acuerdo a los conceptos tú que los has estado analizando más profundamente. Me gustaría, digamos, como para después darte de nuevo la palabra, invitar al psicólogo Roberto Sicar, que ha manejado bastante estos conceptos también de alienación parental, para que nos comparta cuáles son sus criterios, sus investigaciones acerca de esta ley de violencia vicaria versus la alienación, síndrome de alienación, instrumentalización. Buenos días, doctor Roberto. Muy buenos días, apreciado Edison. Señores, un gusto, pero Pablo, concordando mucho con lo que estás mencionando, parte de nuestras investigaciones concuerdan exactamente con lo que estás afirmando. Pues solo quiero confirmar, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te estoy Okay. escuchando. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, tal vez ustedes saben algo tangencial sobre mí, mis actividades. Yo soy psicólogo forense, soy profesor universitario y por cosas de la vida me ha tocado investigar mucho el tema de alienación parental, interferencias parentales, y eso en cierta forma me ha hecho visible dentro de este tema, tanto para lo bueno como para lo malo. Así que algunas de las personas que han diseñado este proyecto de violencia vicaria son enemigas de mi trabajo y han inclusive generado especulaciones criminales alrededor de mí. Es decir, no solo como hombre padre se agrede, sino como hombre científico también lo agreden a uno por trabajar estos temas. Dentro de esa lógica, me di la pela con la Fundación Primero Infancia para hacer un análisis. Edison, si tú quieres, puedes compartirle a los caballeros el documento que te envié. Es un documento donde se indagó detalle por detalle sobre los artículos que presentan este proyecto de ley y sin querer, pues como contradecir un poco lo que se está planteando en el principio de que cualquier persona puede estimular un proyecto de ley. Me parece bien que cualquier persona considere que lo haga. Sin embargo, acá hay unas anomalías muy preocupantes. Primero, porque está promoviendo una discriminación frontal, es decir, está promoviendo que haya leyes para mujeres, que haya leyes para hombres. Las leyes para mujeres siempre son favorables, las leyes para hombres siempre serían desfavorables. Y este es básicamente un proyecto inconstitucional, a mi manera de ver. Es un proyecto de ley misándrico, como bien lo decía Pedro. Es un proyecto de ley adicionalmente que desconoce los elementos básicos de los principios de la ciencia. Dentro de esto, y justamente por andar investigando esto hace tanto tiempo, comienzo a descubrir que hay un sendero de personas que trabajan dentro de este proyecto, y este proyecto, digamos que filosóficamente y técnicamente, entre comillas, estaba siendo promovido por Sonia Bácaro, Cristina Berea, quienes son las inventoras del término. Y ese invento surgió como contraposición al avance inevitable del concepto de la alienación parental. Entonces, como se dieron cuenta que efectivamente sí existe alienación entre parientes, entonces lo que hicieron fue, bueno, sí, pero esa alienación no le podemos dejar el mismo nombre porque entonces se acaba toda nuestra lucha de tantos años, y copiaron un término de Albert Bandura, que es un psicólogo social estadounidense, que hacia los años 40, años 50 promulgó el concepto de vicario, ¿no? En el sentido de que los niños aprenden por modelamiento. Un niño que aprende que sus padres son violentos, aprende a ser violento.
Un niño que observa a los demás cómo agreden a otros, aprende a agredir. Entonces, desde ese concepto, hicieron un amalgama ideológico muy chistoso y dieron por decir que si el niño ve que el papá agrede a la mamá, eso es violencia vicaria, y de ahí surgió ese concepto prestado, pero no fundamentado. Adicionalmente, Sonia Bácaro ha trabajado para la Asociación Afecto en Colombia. La Asociación Afecto en Colombia, gracias a eso, la Asociación Afecto en Colombia, pues como seguramente ustedes saben algo, pues ha sido una de las organizaciones más peligrosas, más misándricas que se puedan ver, aclarando, y yo trato de ser siempre lo más moderado, que han tenido un buen desarrollo en el contexto de violencia infantil, son las principales autoridades técnicas en este momento en el país frente al tema, pero sin duda en términos de posturas para reconocimiento del hombre como víctima, algo ellos abiertamente dicen que no. De hecho, en alguna conferencia que estuve con Isabel Cuadros, que es la directora de Afecto, ella misma decía que odiaba a los hombres, pero que eso no es un delito. Así que promulga la posibilidad de hacer informes con socios estratégicos como Creemos en Ti, socios estratégicos como grupos de periodistas que les ayudan a promover todo esto, y ellas se han vuelto asesoras de este proyecto de ley o pretensión de proyecto de ley. ¿Por qué lo están haciendo? Porque si Sonia Bácaro e Isabel Cuadros trabajan el concepto de violencia vicaria, si se dan cuenta dentro del contexto de la ley, están diciendo lo siguiente: que debe haber capacitación, que debe haber terapia para el agresor y que debe haber toda una suerte de procedimientos de capacitación a funcionarios sobre temas de violencia vicaria. Y adivinen quiénes podrían operativamente hacer eso. Es decir, ellos están promulgando no esto en razón de la necesidad de las pobres mujeres víctimas, sino esto es un negocio. Y el negocio es que si se logra posicionar un proyecto de ley donde se venda el producto de capacitar en violencia vicaria, en hacer terapias por violencia vicaria, Asociación Creemos en Ti y Asociación Afecto serían las únicas organizaciones en el país que podrían brindar ese servicio, pues porque ya tienen la trayectoria histórica de promulgar esto, ¿no? Entonces acá ya nos estamos dando cuenta que no solo es un tema de misandria, por así decirlo, o de violencia de género contra el género masculino, sino que realmente esto es un negocio. Y es un negocio que tiene vasos comunicantes con negocios internacionales. Esos negocios internacionales son por Sonia Bácaro, y Sonia Bácaro y las organizaciones feministas internacionales con sedes en España y en Argentina han logrado promulgar este tipo de negociación. Adicionalmente, de esta idea económica de proyectar este proyecto, entre comillas, de ley, nos dimos cuenta que básicamente es un proyecto peligroso para los mismos niños, porque si bien es cierto, existe algo que es importante aclarar, que una cosa es enfoque de género y otra cosa es ideología de género. Y el enfoque de género es pertinente. El enfoque de género no solo es una máxima jurídica, sino está fundamentado científicamente. Sin embargo, la ideología de género es otra cosa, y la ideología de género es de formar el concepto de género para promulgar políticas, básicamente victimizarse, y los proyectos de ley no deben estar basados en ideologías, sino deben estar basados en enfoques de género. Y el enfoque de género implica que los hombres también son género. Y las mismas Naciones Unidas han aclarado que género no es mujer. Género es diferencias de roles sociales en cuanto a lo que se espera de los hombres y de las mujeres. Así que este es un proyecto absolutamente ideologizado y se ha deformado el concepto de género pues al tope. Llevando esto a ese tope de deformaciones, el proyecto de ley de violencia vicaria está formulado entonces en un negocio, está formulado en una ideología, y esa ideología está acompañada por partidos políticos en el país. En este momento está acompañado por el Pacto Histórico, así que es un proyecto que podríamos hablar de, en teoría,
de izquierda, por lo menos con tendencia progresista, y aquellos que han estudiado un poco eso se han dado cuenta que las corrientes progresistas actualmente han apadrinado este tipo de ideas o ideología de género, promulgando la idea que lo masculino básicamente es enfermizo y que lo femenino es lo único que tienen, básicamente dándonos a los hombres y a los padres una categoría ante la ley de segunda, ¿no? Lo cual es muy preocupante. Observamos otra cosa muy interesante, es que ellos quieren sacar un proyecto de ley con un concepto que quieren atribuírselo a lo psicológico. Esto es importante, porque entonces toca la profesión de la psicología y de la psiquiatría para poder diagnosticar violencia vicaria. Es decir, ¿quién diagnosticaría violencia vicaria? En teoría serían los psicólogos y psiquiatras. Y lo chistoso es que no tienen un solo estudio, no tienen un solo estudio que demuestre la existencia de una tendencia fenomenológica, sindrómica o algo para decir que la violencia vicaria es un diagnóstico o es un concepto. Dicho esto, entonces los psicólogos estamos en una especie de encrucijada porque si se aprueba este proyecto de ley, casi que estaríamos casi que obligados a diagnosticar ese tipo de fenómenos cuando no tienen soporte empírico, no tienen soporte de bases científicas, no hay un solo estudio que lo respalde. Y adicionalmente, lo que ellas mismas dicen muchas veces no está reconocido ni por el DSM ni por el CIE. Igual pasa con la violencia vicaria, tampoco estaría reconocido por el DSM, ni el CI, ni la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces ahí surge lo curioso. Si la alienación parental en teoría no existe, ¿por qué está tan documentada durante casi 50 años de investigación de la alienación parental, donde el Colegio Colombiano de Psicólogos, por ejemplo, lo reconoce? Donde las asociaciones de psiquiatría internacional la reconocen, no todas, por supuesto, porque pues, no todo el mundo es homogéneo, pero básicamente, solo contando en Colombia hay 16 tesis universitarias entre Derecho, Trabajo Social y Psicología que reconocen la alienación parental. O sea, en Colombia sí está documentada la investigación científica sobre la alienación parental, pero no hay un solo trabajo de investigación científica, ni siquiera en Hispanoamérica, sobre violencia vicaria. Entonces, lo que le achacan a la alienación parental de que no está validada, ellos tampoco lo estarían. Entrando nosotros aclara que sí tenemos en alienación parental suficiente soporte científico sobre esto, investigaciones locales, investigaciones internacionales, e inclusive hay 16 sentencias por Corte Suprema, Corte Constitucional, donde reconocen el fenómeno de la alienación parental. Todo esto solo está contenido en el documento que les he presentado para su análisis dispuestos, aclarando para cerrar un poco la idea, es que la violencia vicaria es la alienación parental feminista, ¿no? Como no pueden tapar el sol con un dedo, pues entonces quieren decir que ese reflejo es otro fenómeno diferente. Así que la violencia vicaria viene a ser como una copia errada de la alienación parental, donde la alienación parental solo podría ser víctima la mujer, y esto pues es absolutamente peligroso porque los niños no nacen sin un factor masculino. O sea, el factor masculino es determinante para el nacimiento. Sin embargo, el progresismo y las nuevas ideologías de género básicamente radican en lo masculino, dando la sensación de que todo lo masculino es peligroso, y el funcionario, por así decirlo, torpe, el funcionario perezoso, el que no estudia, prefiere quedarse con las normativas que le da la ley, aclarando que esto, si es ley, esto no es ético, lo cual no significa que toda ley sea ética o que toda la ética sea ley. Y acá es claramente, aunque sea un proyecto de ley, es un proyecto de ley antiético que pone en riesgo prioritariamente a los niños y secundariamente a las diferencias de género. Imaginemos dos mujeres que tuvieran una adopción de unos niños y entre ellas, ¿cuál es la que tendría el rol masculino? Es decir, ¿habría violencia vicaria en parejas del mismo género? Y eso no lo resuelve tampoco este proyecto.
Y de las cosas que más nos preocupó de este proyecto de ley es que los datos que utilizaron, las fuentes que Ok, utilizaron, la ley que utilizaron para sí, justificarlo en otros países es falso. Plagiaron términos y achacaron cosas. Por ejemplo, el gobierno australiano no ha reconocido la violencia vicaria y ellos dicen que sí. Básicamente mintieron en este proyecto de ley. Si se dan cuenta, ustedes pueden leer un poco el documento, está absolutamente detallado cada uno de los elementos. Y pues por último decirles que este proyecto de ley no debería ser adelantado y tenemos que hacer, como creo yo, un pie de fuerza para aclarar esto desde la ciencia y bueno. no desde la... o- Es o- el principal problema que tenemos. Edison, te escucho. bueno, muchas gracias, psicólogo Roberto Sicato. Con gusto. Entonces, vamos ahora a el abogado se nos cayó porque la idea era que también él nos aportara sus conceptos al respecto. Pero aquí, un poco recogiendo lo que dice, y Pedro Pablo también está muy enterado, es el concepto de lo que es la sentencia que hace poco se emitió en algunas de las jurisdicciones de La Pampa en Argentina por el caso de Lucio Dupuy. Es un niño que le entregaron a la madre que estaba conviviendo con otra mujer y ahí hubo un delito de odio, o sea, se nos odia. En realidad, digamos, lo que en ese momento uno ve es que efectivamente se ha entronizado y se ha connaturalizado de alguna forma una misandría y una androfobia, ¿sí? Y eso es un delito de odio, porque de alguna u otra manera también contradice y va en contra del artículo 13 de la Constitución que habla de la equidad y la igualdad entre hombre y mujer, ¿sí? Allí no hablan de género, se hablan de los sexos, ¿sí? Porque ese concepto de género es algo que se metió gracias, digamos, a toda la propaganda internacional y de todas, digamos, las organizaciones internacionales y se metió, digamos, y ahora se habla de género, pero era que ese término no existía para esa connotación, se hablaba era de los sexos masculino y femenino. Bueno, digamos que es otra discusión, pero el tema sí es que ahí uno alcanza de pronto a percibir que efectivamente se está instrumentalizando o se está de alguna manera manipulando la jurisprudencia para cada vez hacerla más, diría yo, misándrica y androfóbica. O sea, el error nuestro es ser simplemente cromosomas XY. Y precisamente ahora acaban de uno de los tribunales, creo que así se llama en Argentina, de declarar culpable a la juez y a su asistente por haberle entregado la custodia a la madre ante el peligro inminente que ya se sabía iba a tener el niño y el niño finalmente no solamente fue torturado, sino que finalmente murió después de tanta cantidad de, digamos, de torturas entre la madre y su compañera. O sea, una pareja LGBT, una pareja, digamos, no porque, digamos, las lesbianas sean así, pero esta pareja en particular sí. Y el jurado o el tribunal encontró culpables y porque ellas se basaron precisamente en la, digamos, en la perspectiva de género, ¿sí? Que yo creo que la perspectiva de género hay que saberla entender también, no puede ser la perspectiva de género androfóbica y o misándrica, porque se estaría también incumpliendo uno de los preceptos, digamos, básicos de los derechos humanos. No sé si, mientras aquí ya está el abogado que nos llegó de nuevo ya, entonces le vamos a dar la palabra al abogado Fabio, que se nos había caído de la comunicación, está hablando aquí de comunicarme para ver qué pasaba. Entonces, abogado Fabio, si usted gusta, darnos alguna, digamos, también claridad desde el punto de vista jurídico de su muy amplia experiencia acerca de este tipo de leyes que están de alguna manera diseñadas para solamente ir a favor de parte de la población y para su vez, yo lo digo aquí de nuevo y lo repito y lo voy a decir siempre, la discriminación positiva tiene un problema grave y es que también tiene entonces una discriminación negativa. Y la discriminación positiva para mí fue lo que pasó en el año 33 en Alemania, que hubo una discriminación positiva para los arios, pero entonces era negativa para los semitas, o sea, para los judíos. Lo mismo que pasaba en el régimen de la Apartheid, era una discriminación positiva para los blancos de origen europeo, pero a su vez era una discriminación negativa para los aborígenes, digamos, africanos de raza negra.
y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo yo que todos estos temas de discriminación positiva son bastante peligrosos porque finalmente a lo que llegan es a una segregación de otra parte de la población, ¿sí? Y eso es lo que nos está sucediendo ahora. Se ha connaturalizado el concepto, ¿cierto?, de que hay que favorecer a la mujer. La mujer siempre ha sido de alguna manera también, como decía Pedro Pablo, favorecido, porque dentro del contexto mismo nuestro natural siempre se favorece a la mujer, inclusive nunca se le manda a la guerra. ¿A quién mandan a la guerra? Pues a los hombres. Bueno, entonces no sé, no quiero hablar más para no, pero aquí el abogado Fabio nos podría por favor comentar también, y después le damos la palabra a nuestro padre Cristian Andrés. Abogado Fabio, por favor, coméntenos cuáles son sus conceptos al respecto. Bueno, muy buenos días para todos. Me llegó de perlas esta invitación que me hace la Fundación para la charla de hoy, porque esta semana tuve una audiencia, el proceso era de privación de patria potestad alegado por la madre en contra del papá con la causal abandono de la niña. Hasta ahí todo iba normal. Dentro de los hechos de la demanda, la madre argumenta dos aspectos. Uno, que el papá dejó de pagar la cuota de alimentos, solo hacía abonos esporádicos, lo cual es cierto. Y el otro hecho, que el papá había sido condenado por la justicia penal colombiana a 10 meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar contra la mamá. Entonces, así evolucionó el proceso, pero la causal siempre fue la del numeral segundo del artículo 315 del Código Civil, es decir, abandono del niño. Cuando llegó el día de los alegatos, pues cada parte trata de convencer a la juez, en este caso una juez mujer, de sus argumentos, y estaba presente la defensora del bienestar familiar. La defensora del bienestar familiar argumentó todos sus alegatos en la llamada violencia vicaria, diciendo que como el papá había sido condenado a 10 meses de prisión por violencia contra la madre, esa violencia contra la madre indirectamente también era violencia contra la hija, una niña como de unos 10 añitos. Y por lo tanto, eso era violencia vicaria suficiente para que le privaran de la patria potestad al padre. La juez, al final, en su sentencia, se apartó del concepto de abandono. Es decir, la demanda fue presentada por la causal abandono del niño y se apartó de esa causal alegada por la parte demandante y entra a estudiar el tema de la violencia y le da la razón a la defensora de bienestar familiar con la existencia de que sí hubo violencia vicaria. Por ahí habló de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que yo no conozco, tengo que investigarla, y concluyó que esa violencia vicaria era suficiente para privar de la patria potestad al padre, y así dictó la sentencia. Obviamente, pues yo apelé, eso fue esta semana, entonces estamos pendientes que lo manden al Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué preocupa? Primero, pues que aquí estamos hablando de un proyecto de ley, pero en la vida jurídica actual ya se está aplicando la terminología y el concepto de violencia vicaria, sin que exista la ley de la que estamos hablando. Me preocupa que entonces, porque así lo dijo la juez, porque el papá también tenía una medida de protección en comisaría de familia por violencia contra la madre. Entonces, por tener esa medida de protección, también eso es violencia vicaria, según lo manifestado por la juez.
Y como esa violencia vicaria la extendió la juez, no solamente contra la madre, porque en un proceso de privación de la patria potestad, nada tiene que ver si hubo o no hubo violencia contra la madre, porque aquí se habla es de el abandono, si hubo abandono del niño o no, y en eso la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional han sido muy amplias en decir que el abandono tiene que ser total, absoluto, debe ser del querer del padre. Ha dicho la Corte que el no cumplir con sus obligaciones económicas no da lugar a una privación a la patria potestad. Para eso hay otro tipo de procesos, proceso ejecutivo, lo que sea, pero no es suficiente privar con ese argumento a un padre de la patria potestad, que porque no cumplió con su obligación alimentaria. Todo eso lo ha dicho la Corte, eso está claro, pero la juez se aparta de eso y argumenta que cuando hay violencia intrafamiliar contra la madre contra la madre, pues conlleva también violencia intrafamiliar contra la niña en este caso, y por lo tanto hay violencia vicaria, y por haber violencia vicaria perdió la patria potestad del papá. Entonces los papás quedamos en una situación de indefensión tremenda. Ya ustedes, los especialistas, lo han expuesto, la tendencia que hay contra los hombres y cualquier medida de protección por violencia puede ser tomada como violencia vicaria y conlleva la pérdida de la patria potestad, que me parece que da un salto grandísimo, peligrosísimo en contra de los papás, ¿sí? Porque ahora ya no solamente me ponen una medida de protección que es un llamado de atención, sino que de una vez pueden saltar a solicitar que me quiten la patria potestad de mis hijos por ese hecho. Entonces, la situación está bastante complicada. Yo pensaba a raíz de esa audiencia que lo que tenemos que hacer nosotros los abogados y las personas que manejan esos temas con papás, hay que recomendarles muchísimo a los papás que cualquier discusión se haga en el ámbito de las autoridades administrativas y judiciales. Es decir, no pelee más con la señora, no reclame nada a la señora, no le diga nada a la señora, no le hable a la señora, no la salude, por favor, porque todo lo que diga es usado como violencia vicaria. Ahí, pues sí, ya los pusieron ustedes. El solicitar, el decirle a la señora es que me quiero quedar con la custodia de mis hijos, ya es equiparado a violencia vicaria y a feminicidios y a infanticidios y a todo ese cuento. Entonces, le toca al hombre ejercer sus derechos y sus luchas en silencio frente a la señora, en silencio frente a los hijos, y solamente expresarlo frente a autoridades judiciales, porque tenemos que también ser sinceros, y por lo menos en mi oficina se ve muchísimo, perdónenme la expresión poco jurídica, los hombres damos mucha papaya, ¿sí? Y el comportamiento por su dolor de hombre a veces no es el mejor. A veces, en estos días también atendí a un papá de la fundación y me decía, no, es que yo no la he agredido, yo solamente le dije que ella era una mala madre. ¿Y quién estaba presente cuando usted le dijo eso? No, pues estaba mi hijo. Mire, eso es violencia vicaria, ¿sí? Entonces los hombres todavía no sabemos manejar nuestras pasiones, las mujeres sí, y a veces no, pero están protegidas por la violencia de género, por la violencia vicaria, por todo ese cuento. Entonces, el mejor consejo que se le puede dar a un papá es muérdase la lengua, no diga nada, nada, todo expóngalo directamente ante las autoridades, pero no se dé la oportunidad para que todos estos avances terminológicos, diría yo, que se están creando y que ya están en vigencia, sean aplicados en contra de él. Ese es mi aporte y muchísimas gracias por la invitación. Ok, gracias, abogado Fabio. Muchas gracias por la, digamos, la novedad que
se está dando. O sea, si es para, de alguna manera, desfavorecer o favorecer a la mujer, todos lo están usando, y inclusive si la ley todavía no está vigente. Es lo curioso. Yo creería que aquí lo dice el abogado, hay que tener mucho cuidado en el contexto mismo de familia separada, que no es, digamos, un contexto convencional ni es natural, es un contexto nuevo. Ahora, yo aquí me acuerdo de las, digamos, recomendaciones que se le hacen a los papás en la fundación, de que en todos los temas de familia separada, en los conflictos, tiene que respetar a la mujer de pensamiento, palabra y obra. Lo que tenga que hacer, hágalo, no quiere decir, como también se dice, lo cortés no quita lo valiente, ¿sí? Pero tiene que, de alguna manera, saber manejarse en ese entorno. Y lo último también, en estos días le decía también a un papá, y me acordaba de una recomendación que me dio una fiscal, una mujer sabia, me decía, mire, en estos temas de familia separada, usted tiene que llenarse de amor y paciencia, paciencia y amor, amor y paciencia, paciencia y amor. Y cuando se canse, dice, vuelva a empezar. Yo creería que con esto yo le doy la palabra ahora al papá Cristian Andrés, que también aquí nos ha estado escuchando casi una hora, ¿sí? Para que también nos comente un poco acerca de cuáles son sus conceptos como padre, ¿cierto? Y de las personas que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube Live, que nos hagan sus preguntas. Aquí estamos colocando sus comentarios también en pantalla. Bueno, Cristian, por favor. No, muchas gracias por el espacio. Me parece que es súper valioso este tipo de espacios, sobre todo porque el imaginario colectivo se está alimentando desde el feminismo, ¿no? Si buscamos información sobre violencia vicaria, que lo estoy haciendo en YouTube, todo aparece alrededor de la violencia hacia la mujer, lo que están sufriendo, pues la victimización, pero en ningún momento desde la igualdad. Y como lo decía el doctor Roberto, el concepto nace siendo, es utilizar a los hijos para agredir al padre, pero en ningún momento se habla de si es al hombre o hacia la mujer. Es luego esta doctora Bácara, que en el 2012 empieza a tergiversar el término y lo lleva hacia el feminismo y todo esto. Y nos damos cuenta que esta ley se está promoviendo principalmente en Argentina, en España, en México y ahorita en Colombia, lugares donde precisamente ellos es su área de influencia. Pero bueno, como padre que digamos, cuando describen ustedes todos estos comportamientos de lo que es la violencia vicaria, que es solo hacia la mujer, yo me siento, a mí me sucede exactamente lo mismo y soy un padre que ha sido separado de su hijo, de que lo han puesto en contra del hijo, le han hablado mal, todo el patrón de comportamiento que se describe que realiza el hombre hacia la mujer, en mi caso, y estoy seguro que en muchísimos casos más, pues sucede en contra de los padres. Y acá entra un tema, es muchas veces no denunciamos por vergüenza social, y las pocas veces que denunciamos, pues las autoridades, los jueces, no nos toman en cuenta. Por ejemplo, yo en mi primer paso, en cuanto a mi caso, lo que yo hice fue denunciar por ejercicio arbitrario de la custodia, porque se me separó injustamente de mi hijo, porque no se me dan las visitas, y tanto juez como fiscal decidieron precluir el caso, porque cuando la mamá separa al hijo del papá, no hay ejercicio arbitrario de la custodia, es solamente cuando el papá le quita a la mamá. Me parece también que aquí hay mucho la otra cara de la moneda, más allá de esta organización, como lo decía el doctor Roberto, de que busca un negocio para capacitar. Creo que la otra cara de la moneda es el populismo penal. Creo que hay mucho, el contexto nos lleva a que la presión que están ejerciendo los grupos feministas, pues ha llevado a que haya populismo penal, y hay también gente buscando medallas políticas, ¿no? Ganando boticos, me gano este grupo de feministas aquí y allá, y esto me va a dar votos. Y eso conlleva pues a que también haya mucho exceso en cuanto a la perspectiva de género, ¿no? Cuando aplican la perspectiva de género en todos los casos, pues hay un exceso y nos vemos naturalmente afectados los hombres. Yo dejo una pregunta y la dejaría abierta no solo para nosotros, sino para incluso las mujeres que están escuchando esta conferencia, es ¿por qué la violencia
vicaria no aplica en ambos sentidos, porque si una mujer utiliza a sus hijos para vengarse hacia el papá, porque no hay violencia vicaria. Creo que si aplicamos un poco de sentido común y si esta ley se promoviera desde la igualdad, que lo cual, como lo decía también el doctor Roberto, es inconstitucional porque pues no hay igualdad como para hombres como para mujeres, e incluso se está colocando por encima los derechos de la mujer por encima de los derechos del niño. Entonces creo que ese es mi aporte para este espacio. Bueno, muchas gracias, Cristian Andrés. Sí, efectivamente, digamos, Cristian Andrés está, digamos, inmerso en un proceso precisamente que tiene que ver con todos estos temas. Efectivamente, aquí hemos hablado de temas como feminismo, como perspectiva de género. Yo creo que todo también nace en el sentido mismo en que nosotros, de alguna manera, se nos ha vendido, se nos ha involucrado dentro de un contexto feminista que es de odio, ¿sí? Que es de controversia, que es de victimización, cuando puede haber un feminismo que pueda ser de convergencia, de igualdad, de cariño y amor por los hijos. Yo creo que ese feminismo, que es el que ha tomado ahora y que viene normalmente, digamos, financiado desde el norte, ¿cierto?, al sur global, es el que nos está haciendo de alguna u otra manera llevar y sufrirlo, porque realmente nosotros como hombres siempre para mí hemos sido discriminados, a nosotros siempre se nos ha enviado a la guerra, ¿sí? ¿Por qué nos mandan a matarnos? O sea, siempre las élites han mandado a nuestros, digamos, conciudadanos afrodescendientes, también los trajeron esclavizados por la fortaleza sobre todo del hombre, no tanto de la mujer. Entonces también los esclavizan, ¿cierto? Entonces podemos decir que realmente, si bien no hemos sido lo suficientemente de pronto claros en muchas cosas y efectivamente se presentan casos de violencia física sobre todo, se segregue, se discrimine y ya no nos convirtamos nosotros en ciudadanos de segunda, sino hasta inclusive de tercera categoría. Eso en detrimento, obviamente, de nuestros propios. Quiero también comentar algo, y decir algo para ir de alguna manera ya como cerrando el tema y algunas conclusiones. Hay un documento que nos aporta el psicólogo Roberto Sicard, que se va entonces también a poner a disposición de las personas que están inscritas en nuestros planes básico y general sin costo, ¿sí? Para que también lo analicen, vean y se enteren de este tema. Y también algún plan de acción. No sé, pero Pablo, si nos puede comentar un poco al respecto. Mire, desde el Día Internacional del Hombre ya se está trabajando de forma unida con México y con Argentina este tema. Y estamos intercambiando información para que todos estos argumentos los puedan aplicar los mexicanos en lo que están haciendo allá. Pero yo quiero terminar de una manera en donde pareciera que este feminismo de odio está intentando atacar el machismo con hembrismo, el patriarcado con matriarcado, y eso es opuesto a cualquier concepto de paz total o de potencia de la vida que quiere este gobierno. Yo creo que el mensaje que tenemos que decir es que el antídoto contra la violencia intrafamiliar es blindar a las parejas contra las causas reales de la violencia intrafamiliar. Voy a dar un ejemplo, pero lo podría poner en cualquier tema. Por ejemplo, en la violencia económica, Claudia López ha gastado 29,000 millones de pesos en violencia intrafamiliar solamente para la mujer, solamente para enseñar a la mujer a poner la demanda de que me están atacando con violencia económica, pero lo que no se ha gastado un solo peso es enseñar a las parejas a administrar bien sus recursos. No se está enseñando los 4 puntos de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg para solucionar los temas de conflictos, de cómo resolver una diferencia entre hombre y mujer. No se está hablando de sexualidad con afecto en los cursos de los niños, o sexualidad sagrada, o todas esas formas donde la sexualidad se desactiva los conflictos que hay alrededor de la sexualidad.
no se está haciendo prevención, no estamos fortaleciendo lo bueno, sino estamos atacando hombre contra mujer. Eso no es paz total. Y eso es lo que explica por qué en países como España, Argentina y todos estos que han aplicado estas políticas de género basado en el discurso de odio, lo masculino, lo que están haciendo es aumentando la misandría, aumentando la misoginia y aumentando las estadísticas de violencia intrafamiliar, porque son estrategias basadas en el odio. Entonces, la invitación que queremos hacer desde el Día Internacional del Hombre es a cambiar el paradigma. Y yo creo que podemos hacer una propuesta al gobierno colombiano de aplicar paz total inclusive con esta estrategia. Y dejo ahí para cerrar ese punto. Dos conceptos que quería comentar. Pedro Pablo también ha comentado en conversaciones privadas que hemos tenido acerca de que esto ha llevado tanto ese discurso de odio, esa misandría y esa androfobia a la muerte precisamente de Lucio Dupuy, que murió de una manera, digamos, bastante trágica, pues de acuerdo a lo que dicen los medios, ¿cierto? Y a todo este tema que ha conmocionado a la comunidad argentina, y muchas mujeres también, digamos, comienzan también a recapacitar que esto no va por el camino correcto. Primer aspecto. Segundo aspecto, algunos de los papás también en Portugal. Permíteme una acotación sobre lo de Lucio Dupuy, que es la crisis de esta justicia en los niños, es decir, esta justicia parcializada en la mujer hace crisis en Argentina. Argentina nos lleva la ventaja en estas cosas, ya montaron el primer observatorio de falsas denuncias, es muy interesante ese proceso, y obliga, y es lo que debería ser realmente esta ley. Esta ley debería proteger a los niños de todos esos conflictos entre los padres. Hay un tema fundamental que son los trastornos que tiene un padre que le llegan directamente a los niños, y la ley Lucio Dupuy es la que debería reemplazar a esta ley de violencia vicaria aquí en Colombia. Esa idea le pareció súper interesante al ICBF en la mesa técnica en la cual yo participé. Súper interesante. Yo creo que el ICBF está de nuestro lado. Sí, yo diría que el tema y el ejemplo de Argentina realmente es un ejemplo de lo trágico, hasta dónde puede llevar esa misoginia, esa andría, esa androfobia, ¿cierto? Ese feminismo de odio, de victimización y no de amor, o épocas antes de que fuera de alguna manera, digamos, tomado, ¿cierto? Por esa corriente financiada por las élites en el norte, ¿cierto? Para imponer una doctrina que entrara a generar conflictos al interior de, digamos, entornos familiares. Lo segundo que quería comentar era que en Portugal aparentemente, digamos, también están, aparentemente una sociedad mucho más, digamos, pacífica, ¿cierto? Y más de convivencia. Y allí, de alguna manera, están comenzando a manejar el tema de la mediación, que los conflictos familiares primero tienen que ir a través de una mediación y no a través de una especie de generación de conflicto, porque desafortunadamente en Colombia se penaliza, ¿cierto? Una vez el tema toma unas connotaciones penales, porque inclusive la ley de violencia intrafamiliar, como la ley de violencia de género, prácticamente son unos códigos cerrados, ¿cierto? Que tienen inclusive diría de alguna manera, su mini, manual de procedimiento, su código de procedimiento casi que para ellos mismos. Entonces, creo que se penaliza, se trata de castigar cuando lo que de alguna otra manera hay que comenzar con un proceso de mediación. Cuando papá y mamá no se entienden en una familia separada, lo más lógico es que se entre a un proceso de mediación, de psicología, más que un tema de entrar a castigar, a buscar quién es el culpable. Bueno, yo no sé si alguien quiera comentar algo adicional, el mismo Pedro Pablo que ha promovido sobre todo esta misma información, esta misma, digamos, sesión de puertas, entre comillas, pues, abiertas de manera virtual. Si me permite, solo quiero hacer 3 puntos para aclarar esto, en el sentido de cómo podemos nutrirnos y no cómo dividir o hacer 2 mundos, lo femenino y lo masculino enfrentados legalmente, sino encontrar una convergencia. Y acá tenemos que orientarnos hacia lo siguiente. Primero, la ciencia. La ciencia no se hizo para facilitarle la vida a las mujeres o a los hombres, sino la ciencia se hizo para facilitarle la vida a todas las personas. Así que en la medida en que los proyectos de ley
estén más agarrados con evidencia científica, es decir, hacer política pública basada en la evidencia científica, resolveríamos muchos de los problemas que se están fomentando con este tipo de leyes. Segundo elemento que quiero aclarar es, el feminismo no es malo, ¿no? El feminismo, inclusive creo que hay corrientes del feminismo donde están orientadas al entendimiento de los géneros, no están orientados a la supremacía del género. Y ¿cuándo hacemos esa división? Pues es fácil entenderlo, porque el feminismo científico es el que promueve el encuentro entre géneros, pero el feminismo politizado, sobre todo de bases políticas progresistas, es el que está orientado al odio y al fomentar el separatismo afectivo de los niños. Y por último, el derecho tiene que formarse en salud mental. O sea, la mayoría de los abogados no son científicos. Así que cuando en plena audiencia les lanzan una bomba de apariencia científica, ellos no saben cómo tomar el elemento, entre comillas, científico, y pues no saben cómo reclamar y cómo decir si eso es científico o no es científico. Así que en la medida en que los sistemas de protección, los abogados, los funcionarios judiciales comprendan más la ciencia de la salud mental, va a ser más fácil poder acercarnos y hacer claridad sobre esto. Me quedé muy preocupado con lo que el doctor Sánchez mencionaba sobre que simplemente sacan la banderita de la violencia vicaria y ganan el partido sin siquiera un análisis de sana crítica. No hubo un análisis de sana crítica, sino hubo básicamente una fidelización al género, lo cual es absolutamente inconstitucional. Pero el problema es que el sistema judicial, el sistema de protección, desconoce la salud mental. Así que si unimos estos tres puntos, podremos resolver esta dicotomía que nos quieren vender políticamente y no podemos caer en esto. Yo lo digo a título personal, pero el progresismo ha sido parte del problema de politizar las divisiones de género para fomentar una falsa idea de la supremacía femenina sobre la masculina. Y eso hay que romperlo, ¿cómo? Con la ciencia. Muchas gracias, Edison. Una anécdota. En México están promoviendo la ley de violencia vicaria. Mucho gusto. Entonces, ¿alguien más quiere dar sus palabras de cierre? En México están promoviendo la ley de violencia vicaria estado por estado. Y no se te escucha. Ya la tumbaron en un primer estado. Sí, escuché, yo sí escuché. Ya la tumbaron en un primer estado y el grupo que está liderando es Mujeres por la Igualdad. Es decir, hay un feminismo de la igualdad real, son movimientos de la igualdad real que están en contra de todas estas discriminaciones al hombre y todo este discurso de odio al macho. Pero vuelvo y digo, para mí el foco que debemos tener nosotros, y es la invitación que hago, es a que la prevención en real es lo que dice Edwin de Portugal, es lo que pasa en Islandia con los jóvenes, es intentar trabajar mucho el tema de la prevención en familia, blindando, generando unas habilidades que las familias colombianas tal vez hoy no tenemos completas, que son unas habilidades para ser buenos coequiperos entre los dos géneros. Y esta ley para mí debería irse hacia ese punto, a ser buenos coequiperos, a fortalecer eso, a fortalecer la salud mental en la familia. Este año el tema para el Día Internacional del Niño Varón es la salud mental. En Colombia hay un 50% más de diagnósticos de salud mental en los niños pequeños, y para los adultos, el Día Internacional este año, el tema es el suicidio, 4-1 hombres contra mujeres en Colombia. Feliz, con esto cierro y les deseo un excelente día. Bueno, si alguien más quiere decir algunas palabras, si no, entonces entramos a cerrar la sesión y muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, con esto pues vamos entonces a seguir enviándoles información a través de los canales que tenemos, a los psicólogos, a los abogados, a los padres inscritos en los planes general sin costo y básico, ¿cierto?
para que estén enterados y también comentarles pues las conclusiones que nos hagan llegar y los documentos que nos hagan llegar los diferentes, digamos, personajes en las diferentes áreas que están trabajando y que están de alguna manera poniendo de relevo, ¿cierto? Poniendo, digamos, encima de la mesa cuáles son las objeciones que tenemos muchos padres, ¿cierto? A que se nos siga segregando, discriminando de una manera, digamos, tan lamentable, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema y tenemos que seguir entonces adelante con este tipo de movimiento. Muchas gracias por su participación. A Pedro Pablo, que ha estado manejando este tema, digamos, él mismo y ha estado trabajando bastante, al psicólogo Roberto Sicar, que siempre ha estado, digamos, presente con nosotros, al papá Cristian Andrés, que ha sido también un ferviente colaborador de la fundación, y al abogado Fabio Sánchez, que también siempre nos ha colaborado desde hace, creo que más de 10 años, ¿no? Ya llevamos como 12 años con el abogado, siempre muy pendiente de las cosas que nosotros estamos sabiendo. ¿Ok? Entonces, seguimos así. Aquí aparece también unos comentarios de Yolanda Ramírez, ¿cierto? Buenos días, me encuentro viajando. Bueno, listo. Pero aquí van a quedar los videos. Siento que el observatorio sería una excelente propuesta. Sería bueno tipificar cuáles son las argucias a las que recurren los diferentes actores parcializados. Gracias por el espacio. Bueno, y por acá también, pues vamos a colocar algunos de los comentarios de otro amigo nuestro de hace mucho tiempo, Enrique Fuentes, que es un ibérico, ¿no? Que vive y trabaja en Santa Marta. Bueno, aquí está haciendo política a Milei en Argentina. Está también Nicolás Lemus, que nos ha estado acompañando, ¿cierto?, con sus comentarios durante todo. Bueno, dice que sería bueno constituir un observatorio de falsas denuncias, o sea, lo que comentó Pedro Pablo, ¿no? Un observatorio de falsas denuncias, algo que le sirva a otros hombres sobre las conductas que suelen emplear para envolvernos en falsas denuncias. Además se documentaría. Entonces, es una magnífica idea, la estaremos trabajando con las personas que lo piensen adelantar. Entonces, ese es el tema. Entonces, aquí pues también habla de alguna manera un poco también ideologizado, la partera de estas ideologías, Simón de Beauvoir, defensora y practicante de muchas de estas barbaridades. Listo, pues, ¿qué me comenta Pedro Pablo? Digamos, tengo contacto a través del grupo promotor del Día Internacional del Hombre con un miembro del Observatorio de Falsas Denuncias en Argentina. Si quieren hacer el contacto para montar algo en Colombia, con mucho gusto puedo ayudar en ese canal. Listo. Muchas gracias, así quedamos entonces. Bueno, muchas gracias y aquí entonces damos por terminada esta sesión. Esperamos que sea de uso para todas las personas. Igual la grabación va a quedar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, más después lo subimos también a Facebook y bueno, y muy seguramente pues también va a quedar en nuestra, para hacer acceso a través de nuestra página web. Muchas gracias por su participación, por su interés y por su apoyo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.